La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, para mí es un placer compartir con ustedes. Es la segunda vez eh, y amo servir con mujeres. Y les voy a decir la verdad, este pasaje que me tocó lo he leído tantas veces, pero tiene tanta riqueza y tanta aplicación práctica, ¿no? Que para mí fue una bendición. Voy a compartir pantalla. Genial, ahí está. Hoy vamos a compartir la primer señal del Señor, ¿no? Eh, Cuando comienza su ministerio público, el agua en vino. Y es llamativo porque Él lo hace en una situación, eh, no en un templo, no en un sermón, sino en una boda. Hace poquito tuvimos un casamiento, la semana pasada, ¿no? Y siempre uno quiere que salga todo bien, ¿no? Entonces estábamos en la ceremonia, la novia entró hermosa, el hombre que presidía muy bien, la gente eh, muy linda, vestidita, y en un momento iban a hacer como un símbolo, ¿no? De lavarse los pies los unos a los otros, el novio y la novia, y se dieron cuenta que no estaba la palangana para lavarse los pies. Así que salieron corriendo la hermana de la novia a buscar algo en la cocina de la iglesia para llenar y poder cumplir con su deseo. Pero siempre en las bodas pasa algo, ¿no? En esta boda que vamos a leer hoy pasó algo muy importante, ¿no? Donde el Señor pudo manifestar su gloria. Ahora, para comprender un poquito mejor la importancia de lo que pasó en Juan capítulo 2, tenemos que entender que las bodas eran algo muy importante. No eran eventos simples, ¿no? Tenía una importancia social, familiar, religiosa, hasta podían durar una semana. Imagínense los nervios que tenemos cuando se casa alguien y es un día solo, en la antigüedad duraban una semana, ¿no? Y era algo muy importante, la comunidad participaba, ¿no? Y era un tiempo de alegría, de abundancia. Los novios pasaban por un tiempo de desposorio, que era un año, que eran considerados marido y mujer, pero todavía no convivían. Entonces ese día de la fiesta, el novio iba con sus amigos en procesión a buscar a la novia, ¿no? Y juntos se dirigían a la boda. Era algo muy especial. En el capítulo 2 vemos que pasa algo, ¿no? Y vamos a ir a Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijese. Hoy vamos a descubrir tres enseñanzas en este pasaje. Tres enseñanzas que nos van a ayudar a conocer ese
Dios maravilloso, ¿no? Que hace milagros en lo cotidiano, en la vida diaria, porque quizás pensamos que se tienen que dar algunas situaciones para que el Señor obre. Y nosotras experimentamos milagros diarios de respuestas de oración, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos. Ahora, vamos a ver acá en este pasaje, ¿no? En estos versículos, cómo interviene María. María, mamá de Jesús, eh, entendemos que ella había vivido muchos años con el Señor y creemos, ¿no? La Biblia no lo dice, que Jesús ya se había manifestado en casa, o sea, su mamá sabía que él era el Hijo de Dios y quiere intervenir en este problema, ¿no? Eh, el vino, el vino era muy fundamental en una boda. Ahí hablamos de tres enseñanzas. Vamos a hablar en primer lugar que en su trono hay descanso. A ver, ¿qué tiene que ver esto con la porción? Juan 2 del 1 al 5, eh, su madre María interviene porque falta el vino. El vino era fundamental, era un símbolo de celebración, de alegría, de bendición. En la Biblia lo encontramos también como un alimento, ¿no? Que comían en la Santa Cena, ¿no? El pan y el vino, como fin medicinal, cuando Pablo le recomienda a quién, a Timoteo, por su salud, por su estómago, ¿no? El vino era fundamental. Eh, pero cuando el vino se acabó, podía tener un problema la situación. No solo era un inconveniente en la boda, como les conté que pasó en la boda que asistí, era una vergüenza pública. Y la familia de la novia, escuchen esto porque me sorprendió cuando lo estudié, podían tomar acciones legales contra el novio. Fíjense la importancia del vino. Eh, no era solo una situación o una crisis, era una vergüenza social y hasta le podía traer problemas legales. Entonces María sabía toda esa situación. Creemos que Jesús estaba ahí en la boda porque era amigo o familiar de las personas que se casaban. Y María interviene, como hubieses intervenido vos, yo, ¿no? Como mamá, sabiendo lo que es tu hijo. Interviene. Y es increíble la respuesta del Señor. Porque el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo, mamá, no es el tiempo. Dijo la palabra mujer. Y la palabra mujer es un término de respeto, ¿no? Pero no es mamá o no es madre. El significado lo podemos traducir en el español como señora. Era mostrar cortesía, pero ubicándola, ¿no? Él tenía que diferenciar en su ministerio que ella ahí no tenía que actuar como su mamá, era una señora. Ahora, vemos en María una mala actitud, una buena actitud. Ella conocía al Señor, era su hijo y sabía lo que él podía hacer. Pero fíjense qué tiene que ver el primer punto que vimos, ¿no? Que es, ahí lo muestro, en su trono hay descanso. Fíjense el versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijese. Qué linda actitud en medio de una crisis. Todas vivimos situaciones difíciles, ¿no? ¿Cómo nos cuesta dejar que Dios sea Dios? Y María dijo, dejadlo a Él, hagan lo que Él dice, dejemos las cargas en el trono, ¿no? Dejémoslo a Dios obrar. Y pienso en este versículo, como muchas veces eh, tenemos distintos tronos en la vida, ¿no? Pero Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y acá tenemos el primer verbo, que es acerquémonos, y es un llamado a la acción constante, no solo una vez.
Ahora, muchas veces vivimos situaciones difíciles o crisis, ¿no? Que nos hacen buscar del Señor. Y en otros momentos, cuando la vida está ordenada, dejamos a Dios a un lado. Total, podemos manejar la situación. Usamos al Señor como un SOS, ¿no? Buscándolo cuando realmente lo necesitamos. Y esta palabra acerquémonos en el griego es una acción constante. Pero después dice confiadamente, y esta palabra en el original es libertad, seguridad, sin miedo. La palabra dice, acércate constantemente, confiadamente, sin temor, con seguridad. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el único que se podía acercar, quién era? El sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Pero con la muerte de Cristo nosotros podemos acercarnos confiadamente. Es una pena que muchas veces buscamos otros tronos, ¿no? Ahí yo tengo la imagen de un trono. En lugar de buscar el trono de la gracia, donde hallamos misericordia, donde hay perdón, ¿no? Eh, Está el trono del orgullo propio, ¿no? De creer que podemos solos, confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad. La palabra dice en Proverbios 16, 18: antes del quebrantamiento es la soberbia. Y muchas veces en lugar de correr como hizo María, déjenlo a Él, hagan todo lo que Él dice y correr al trono de la gracia, corremos al trono del orgullo propio, al creer que tenemos la capacidad de solucionar las situaciones. Pero también hay otro trono, el trono de las opiniones humanas, ¿no? Y pensamos que lo que la gente dice es más importante, vivir buscando la aprobación de los demás. ¿No te pasa muchas veces en situaciones donde por caer bien o por necesitar la aprobación actúas y decidís de una manera que el Señor no lo haría, ¿no? Ahora, Gálatas 1:10 dice, si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. No necesitamos de la aprobación de los demás, necesitamos de la aprobación del Señor. Ahora, el trono del orgullo propio, el trono de las opiniones humanas, el trono de las emociones. Y ahí nosotras las mujeres tenemos mucho que aprender, ¿no? De las emociones. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos y no por convicciones o no por lo que dice este libro, la palabra, ¿no? Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Pero volvamos al versículo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y me encantan estas palabras, oportuno y socorro, porque la palabra oportuno tiene que ver con el momento preciso. El Señor sabe. El Señor conoce tu crisis. El Señor conoce la situación por la que estás viviendo. Él quiere actuar en el momento oportuno, ¿no? En ese momento preciso. Y actuar, socorrernos, como dice, el oportuno socorro. La palabra es ayuda justo a tiempo, ni antes ni después. Ahora, en primer lugar, entonces hablamos de la actitud de María en medio de la crisis, de la falta de vino, ¿no? De entregar eh, en manos del Señor la situación, ¿no? Dejarlo a Él, ¿no? Hagan todo lo que Él diga. Pero la historia sigue, fíjate, vamos avanzando. Juan 2:4. Juan 2:4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Ahora Jesús acá estaba indicando que Él no actúa por una agenda humana. Él no actúa por una manipulación de su madre, ¿no? Eh, Él actúa por la agenda divina, por la voluntad de Dios. Y en esta frase también está diciendo a su mamá que la relación que ellos tenían iba a cambiar, porque él ahora iba a comenzar su ministerio público, ¿no?
Jesús sabía que al iniciar con un milagro, con una señal, comenzaría el camino al rechazo y el camino a la cruz. Ahora, difícil es entender los tiempos de Dios. ¿No te ha pasado que has orado por situaciones y has clamado a Dios y lo único que encontraste fue el silencio de Él? Ahora, cuando Él calla no significa que Él esté inactivo. El Señor sigue obrando a pesar de su silencio y en este momento pareciera que Él le dice a María, ahora no, ¿no? Y si dejáramos la historia ahí, creeríamos que el milagro no sucedió. Ahora, el Señor tiene su tiempo, Él nunca llega tarde. Y pensaba en una historia en la Biblia muy conocida, ¿no? La muerte de Lázaro. Eh, Amigos del Señor, Marta, María y Lázaro. Juan capítulo 11. Lo tengo escrito, se los voy a leer, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, ¿no? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, el versículo 3. Pero el versículo 4 y 5 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y después dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero ¿cómo, Señor? Lázaro se va a morir. Te mandaron a llamar, tenés que actuar ahora, tenés que ir, salvarlo, ¿no? Y leemos eso en la Biblia y no entendemos por qué el Señor se queda 2 días más en donde estaba, ¿no? Versículo 21. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Señor, Marta, ¿no? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero me quedo con este versículo. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque el tiempo del Señor es un tiempo perfecto y ya sabemos qué pasó con la historia de Lázaro. El Señor se manifestó, Lázaro resucitó y todo el mundo creyó, ¿no? Pero en ese momento, ponete en el lugar de Marta y María. Señor, sos nuestro amigo, tenés una relación personal, necesitamos que vengas, que lo salves, creemos que Él se va a salvar. Y Jesús decide no ir en ese tiempo, porque a veces sus tiempos no son nuestros tiempos. Ahí en capítulo 2, versículo 5, versículo 6, dice, aún no ha venido mi hora, ¿no? El tiempo del Señor es distinto al nuestro. Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿no? Tiene su hora. Eclesiastés 3.1. Lo que ahora parece tardanza, en manos de Dios es perfección. Ahora, querida hermana, hace tiempo que estás orando por algo y el Señor no contesta, no significa que Él no está actuando. Hermanas que están orando por hijos que están apartados, por la salvación de los familiares, hermanas que están orando por un trabajo que no llega, por situaciones económicas, hermanas que están orando por salud y pareciera que Dios está en silencio. Él tiene su tiempo perfecto, Él no improvisa, Él tiene un calendario divino, ¿no? A veces no entendemos por qué tarda, pero Él tiene algo mejor para nosotras. Mientras esperamos, Dios trabaja en nosotras, Dios trabaja en nuestra paciencia, ¿no? Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Salmos 27:14, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Pero confiar en Dios implica dejar el control. María tuvo que soltar, ¿no? Y dejarlo al Señor obrar. Ah, yo acá tengo escritas algunas preguntas, ¿no? ¿Estoy tratando de forzar algo que Dios aún no quiere hacer? ¿Estoy frustrado por lo que no ha llegado todavía? ¿Estoy aprendiendo algo en esta etapa de espera? ¿No? Quizás son algunas preguntas que nos podríamos hacer. Confiar en el tiempo de Dios es creer que su reloj
nunca se atrasa, ¿no? Y ahora vamos a seguir leyendo porque la historia sigue, porque el Señor obra, ¿no? Porque su tiempo es perfecto. Y vamos a leer Juan 2 del 6 al 10. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y ahí, hasta ahí vamos a leer, ¿no? En tercer lugar, su poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense, ahí tenemos las tinajas, ¿no? Las tinajas. Y también tenemos los cántaros. Fíjense, la tinaja era de piedra, ¿no? Los judíos, como dice la palabra, practicaban un lavado ceremonial, ¿no? Se lavaban las manos antes de las comidas, no por higiene, sino como un rito religioso. Y lo hacían en estas tinajas, eran de piedra, ¿no? Se vertía el agua desde una vasija y se lavaban las manos hasta las muñecas. También lavaban los platos, ¿no? Los utensilios que iban a utilizar. Y el Señor va a utilizar 6 tinajas. Los cántaros, ¿no? Equivalía a más o menos 40 litros de agua. Quiero que vayan haciendo la cuenta en sus cabezas. El Señor utiliza ¿cuántos cántaros? Vamos a la palabra. 6 tinajas y cada tinaja cabían ¿cuántos? 2 o 3 cántaros. Entonces, en cada tinaja, 2 o 3 cántaros, que ya te dije que eran más o menos de 40 litros, ¿no? Y el Señor utilizó 6. Yo acá tengo la cuenta hecha. Entonces, cada tinaja tenía entre 80, si hubiese usado 2 cántaros, o 120 litros. Vamos a decir que usó 3 cántaros, 120 litros. Pero usó 6 tinajas. Así que él transformó 720 litros de agua en vino. No, terrible. Yo creo que habrá sobrado hasta para que los novios vendan los cántaros, ¿no? Y puedan tener un ingreso económico, porque 720 litros de vino, chicas, terrible. 720 litros de vino. Pero algo que me llama la atención, y acá va nuestra enseñanza, ¿no? Que para que el Señor pudiese hacer el milagro, las tinajas tenían que estar vacías, ¿no? Sin tinajas de agua vacía no había milagro. Y me realmente pienso, ¿no? Cuántas veces estamos tan llenas de nosotras mismas que el Señor no puede obrar. Dios desea que nos vaciemos de nosotras mismas, de nuestra independencia, eh, de nuestras capacidades para poder obrar. Hay un versículo que me venía a la mente cuando aprendía sobre esto, un versículo muy conocido, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando vaciamos las tinajas, el Señor, su poder actúa, ¿no? Dios no puede llenar lo que está lleno y quiere que nos vaciemos de nosotras mismas. Saben que el pasaje ahí en 2 Corintios 12:9, los versículos anteriores, Pablo habla de su aguijón en la carne. Muchos comentaristas dicen que era un problema en sus ojos, ¿no? Pero lo que me impacta es que los versículos dicen que él había rogado 3 veces por ese aguijón. Era una carga, pero la respuesta de Dios no fue sacar el aguijón, sino que darle esa fuerza, esa fortaleza para atravesarlo. La gracia de Dios es suficiente. El Señor obra, pero tenemos que vaciarnos de nosotras mismas, ¿no? Eh,
Su poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, la palabra perfecciona tiene que ver con alcanzar la meta, completar, realizar plenamente. El Señor puede obrar en nuestra vida, puede obrar el milagro, pudo hacer 720 litros de vino cuando esas tinajas estaban vacías. Tenemos que entender que su gracia es suficiente. Tenemos que entender que tenemos que vaciarnos de nosotras mismas, de lo que creemos, de lo que sentimos, para que el Señor obre con poder, ¿no? Ahora, los versículos siguientes de Juan, leemos 9 y 10, hablan de qué clase de vino el Señor hizo. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, paréntesis, lo que habrá sido para los siervos ver cómo ese agua se transformaba en vino. Creo que su vida, la vida de esos jóvenes, de esa gente, no fue igual después de ese milagro. Dice versículo 9: cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú te has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Saben por qué? Porque el Señor siempre hace lo mejor. La ausencia de vino llevó a todos a experimentar un milagro, ¿no? Pero cuando Dios obra para bien. ¿Cuántos versículos sabemos, ¿no? De memoria, de que el Señor obra para bien, de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, de que Él siempre nos quiere dar una vida en abundancia. Él siempre supera nuestra expectativa. Ese vino era el mejor, era parte de la gloria, de cómo mostró el Señor su gloria, ¿no? Pero lo más lindo, y acá vamos a terminar, es el último versículo. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo les pregunto, ¿los discípulos no creían desde antes? ¿No estaban con él? ¿No lo habían seguido? Qué impresionante, ¿no? Este versículo, porque dice que manifestó su gloria. Este fue su primer milagro público, pero fíjense que no dice milagro, dice señales, este principio de señales, porque las señales tenían un propósito, y en este caso era el inicio de su ministerio público, era su camino hacia la cruz, ¿no? Eh, Él mostraba su identidad divina. Yo no sé, yo creo que toda la gente que estuvo ahí presente y observó el milagro del Señor fue transformada. Él no lo hizo en una multitud, él no lo hizo, como dijimos antes, en un sermón, en la sinagoga, él lo hizo en una casa, en una boda. Y tenemos que entender que Él quiere obrar cada día y hacer milagros cotidianos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo sobrenatural, de las cosas que hace el Señor. Yo les voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Quizás es algo, un detalle mínimo, pero para mí fue ver obrar al Señor. Me llaman del colegio y me dicen que una madre había mandado una nota que su hijo no iba con el uniforme del colegio porque había perdido, porque la profesora de educación física le había perdido la campera, ¿no? Obviamente yo trabajo en un gimnasio y los chicos se olvidan buzos, camperas constantemente. No es mi responsabilidad guardar sus cosas, pero nosotros solemos guardar en un cuartito todo lo que queda, ¿no? Y yo en ese momento, chicas, les digo la verdad, estaba con el tema de los mareos, me puse nerviosa, porque no me gusta tener situaciones en el colegio. Dije, ¿será que la perdí? ¿Será que no la guardé? ¿Voy a tener un problema con la madre? ¿Y saben qué hice? Que no lo suelo hacer por esas cosas pequeñitas, y el Señor me enseñó. Oré: Señor, no me acuerdo qué pasó con la campera, pero Señor, no quiero tener un problema.
por favor, que este chico se acuerde a dónde la dejó, no quiero tener un problema con una mamá. Bueno, y oré. Al rato me llama la preceptora y me dice, Miri, apareció la campera, estaba donde vos le habías dicho, el chico dijo que nunca te dijo a vos que la había perdido, así que ya le mandé una nota a la mamá. ¿Saben qué fue para mí? Fue algo sobrenatural, fue una respuesta de oración. El Señor obró un milagro, apareció esa campera. Y muchas veces minimizamos esas pequeñas cosas, ¿no? Queremos el milagro, queremos ver cómo se llenan las tinajas de vino. Y el Señor obra en lo cotidiano, ¿no? Y Él quiere, como dice su palabra, ¿no? Manifestó su gloria. Eh, Gloria no significa fama o reconocimiento humano, ¿no? Es la revelación del carácter de Dios. Cristo acá, con este milagro, con esta señal, manifestó que Él era Dios. Ahora, lo llamativo al final del versículo es que los discípulos creyeron en Él, ¿no? Y esta fe fue completa, ¿no? Lo que decían los comentaristas, que los discípulos creyeron de una manera distinta, creyeron de una manera que su fe se aumentó, ¿no? Al ver al Señor obrar. Ahora, hablamos de que en su trono hay descanso, como María entregó la carga al Señor, ¿no? Hagan lo que Él diga. Señor, ayúdanos, ¿no? A cada día de nuestra vida entregarte nuestras cargas, ¿no? Llevarlas nosotras, porque la espalda pesa, ¿no? Cuando cargamos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echar es una acción voluntaria. Yo tengo que decidir dejar mis cargas en Él. Hagamos como María. Entreguemos esas cargas, porque en su trono hay descanso. Pero también entender que los tiempos de Dios son perfectos. El Señor en ese momento le dijo a María, no ha llegado mi hora, ¿no? Entender que Dios tiene lo mejor, que nunca llega tarde, que Él no está dormido. Salmo 121 habla de que no se dormirá el que te guarde, y aunque no lo veas o no escuches o no sientas, el Señor sigue obrando. Y por último, ¿no? Su poder se perfecciona en la debilidad. En esas tinajas vacías, Él obró. Cuando nos vaciamos, cuando nos sentimos débiles, frágiles, Él actúa con poder. Su poder se manifiesta, ¿no? En la debilidad. Pero cuando somos autosuficientes, independientes al Señor, nuestras cargas las llevamos en la espalda, ¿no? Y el Señor quiere que entendamos que en su trono hay descanso, que los tiempos son perfectos, los tiempos de Dios, y que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué va a hacer esto? Va a alimentar nuestra fe, como aquellos discípulos que creyeron en Él. Así que espero que les haya sido de bendición. Sé que quizás me escucharon un poquito o se me acabó la batería, son esas cosas que pasan, pero que podamos concentrarnos en el Dios que tenemos, el Dios de milagros, esa canción, Dios de milagros y amor, ¿no? Que esos milagros pueden ser en la vida cotidiana, con respuestas de oración, con ver al Señor obrar de distintas maneras, ¿no? No perdamos esa percepción del Señor cuando Él nos contesta hasta el mínimo detalle. Es el mismo que llenó las tinajas, el mismo, el que nos escucha, el que nos habla a través de su palabra y obra con poder. Oramos, hermanas. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Señor, por nosotras, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo lo que hacemos que te ofende, Señor. Gracias porque tú eres fiel a pesar de lo que somos. Y nos rescataste y nos salvaste. Pero no solo eso, sino que tú nos das una vida en abundancia cada día. Porque cuando descansamos en ti, cuando entendemos tus tiempos, Señor, tú obras con poder en nuestra debilidad. Señor, ayúdanos a vivir acorde a eso. Ayúdanos a entender, Señor, que no podemos solas, que te necesitamos. Gracias, Señor, porque podemos caer
a los pies de tu trono, el trono de gracia, el trono de perdón, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y porque tenemos libre acceso a Él. Y oramos por cada hermana, Señor, acá representada. Tú conoces el corazón de cada una. Tú conoces la necesidad de cada una, la crisis, el problema que estén viviendo. Obra con poder, que te puedan ver obrar, Señor, en los detalles, en lo cotidiano de la vida. Gracias, Padre, por tanto. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.